Pasa que yo no tengo salario porque pues la empresa no está funcionando, o sea, no me voy a pagar un salario a mí, voy a pagar a mis colaboradores y eso, ¿no? Entonces, estaba en todo ese estrés, había terminado con mi novia que vivíamos juntos, entonces tampoco sabía muy bien dónde iba a vivir, qué iba a hacer o no. Hola, mi nombre es Manuelita Rojas, soy mentora holística y fiel creyente del poder de la mente. Cada semana compartimos experiencias enriquecedoras que pueden darle un boost de inspiración a tu día, camino y propósito. Gracias por estar acá. Te invito a darle clic y seguirnos en todas nuestras plataformas como Grateful Mind. Hola a todos, muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros. Para todos los que nos están viendo, nos están escuchando, hoy nuestro invitado es Francisco Vieira Méndez. Él precisamente es portugués de nacimiento, vive en Bogotá, o como él mismo lo dice, está de nómada digital estos últimos meses. Sin embargo, Francisco está en todas partes ayudando precisamente a que las personas puedan no solo mejorar su bienestar, sino ahorita también logrando ayudarlos a impulsar y a transformar esos insights o esa data en insights a través de assessments y bueno, a través de mucha tecnología que ya nos va a contar un poco más. Francisco, sé que es un aficionado del fútbol, sé que le encanta la estrategia, sé que además ha ayudado y ha impulsado muchísimos negocios. Hoy en día es cofundador y es Head of Growth de Yermo. Y Francisco, muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros, a compartirnos todo ese conocimiento y esta historia posible que me muero por conocer un poco más a detalle. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación. Es un placer estar acá. Espero que puedas resultar interesante mi historia. Les pido disculpas si cometo algún error de español. Yo soy portugués de nacimiento y vengo de todo el día hablando en inglés, así que es perfectamente natural que cometa algún errorcito ahí, así que me perdonarán. Pero Al bueno, con revés, mucho gusto estar Francisco. acá. Muchas gracias a ti y bueno, al revés, qué impresionante que puedas cambiar tu cabeza con tantos idiomas. Francisco, yo quiero que nos cuentes un poquito a qué te dedicas hoy en día, cómo es un día de Francisco. Bueno, es un caos que intento que sea lo más organizado posible, pero no deja de ser un caos. Estamos en una etapa muy inicial de nuestro negocio, aunque ya tenemos un poquito más de 3 años. Hemos hecho un pivot fuerte que seguramente tendremos oportunidad de contar a la gente. Un pivot es básicamente un cambio radical del modelo de negocio, para los que no sepan. Entonces, eso significa que estamos en una etapa en donde todo es posible, lo que significa que hay mucha cosa que está por hacer. Entonces, el gran desafío que yo tengo en mi día es realmente lograr manejar lo que en psicología se llama de la ineficacia percibida, que es una sensación que todos vivimos de alguna forma, que es la sensación de que yo nunca estoy pudiendo hacer todo lo que yo debería estar haciendo, ¿no? Y esa sensación de que nos quedamos cortos, que lleva muchas veces al síndrome del impostor y cosas de ese estilo. Entonces, lo que yo intento hacer para mí mismo, para mis días, es empezar organizando mis días y intentar siempre que haya algo en el día que yo pueda decir, esto quedó con un check, ¿no? Le puse un chuleco en algo. Porque de contrario, siento como que estuve corriendo como el ratón dentro de la ruedita y no salía a ningún lado. Entonces, mi día hoy día es sobre todo mucha reunión con cliente, que prefiero 1000 veces que las reuniones internas. Estamos haciendo mucha research, o sea, mucha investigación de usuario, entrevistando a la gente, entendiendo cómo son sus modelos de trabajo, en este caso consultores y coaches, gente ligada al mundo del bienestar mental, y porque estamos trabajando, construyendo tecnología para ayudarles. Entonces estoy todo el día, digamos que hablo con 5 o 6 personas al día de diferentes geografías, por eso estuve hablando inglés todo el día. Y lo que hacemos es entender cómo funciona su día, dónde están sus desafíos. Y eso es algo que a mí me encanta. Me parece, es de las cosas que más me gusta de emprender o de construir productos. Y luego, la otra parte del día, estoy o construyendo materiales de marketing, de growth, buscando agendar estas reuniones de investigación, o estoy en reuniones internas discutiendo estrategia y pensando qué es lo que se va a pasar en los próximos meses. Mientras que mi socio, nosotros somos 2 fundadores, mi socio está más del otro lado de gestión de los inversionistas, más como en la parte también de la gestión a diario del negocio. Ok, buenísimo. Francisco, si tú tuvieras que decir un poder o un superpoder que tiene Francisco, cuál dirías que es?
Bueno, o sea, es difícil uno no parecer arrogante escogiendo un superpoder, ¿no? Todos Eh, tenemos uno, o por lo menos eso creo yo. O sí, no, muchos. Tengo personas que me han dicho que tienen todos los superpoderes. bueno, ok, ahí no hay que preocuparse con la ineficacia percibida de esos. Exacto. Claramente ellos están muy bien en ese sentido. No, yo creo que la curiosidad tal vez sea lo que más de hecho, había en algún momento nosotros como estamos creando, hace 3 años creando herramientas inicialmente para ayudar directamente a las personas a trabajar su bienestar mental y ahora ayudando a los consultores a que lo hagan. Había un ejercicio que ya no sé qué consultor, un psicólogo me hizo realizar ese ejercicio, que justamente era como identificar fortalezas que yo tenía, que yo sentía que tenía, identificaba las fortalezas y luego tenía que describir por qué. Entonces tenía que decir, ok, si yo puse, por ejemplo, curiosidad, ahora dime en qué contextos curiosidad ha resultado positiva en tu vida y ha tenido un impacto positivo. Entonces es un ejercicio que me gusta, que me parece interesante, cuando uno piensa, yo soy muy creativo, yo soy muy, no sé, tengo mucha curiosidad, o yo soy una persona capaz de, no sé, de energizar a la gente o de liderar o cosas de estilo. Es bueno hacer ese ejercicio, ok, entonces ¿en qué momentos yo creo que tuve ese impacto? Y bueno, yo creo que la curiosidad me ha servido mucho para aprender idiomas, me ha servido mucho para querer conocer a la gente y de esa forma después también poder crear mejores productos o hacer mejor marketing, porque tengo genuina curiosidad de saber más sobre la gente, el tipo de vida de la gente en cada país, o sea, me encanta eso. Entonces yo diría que si tuviese un superpoder sería ese. ¿Y crees que eso siempre ha estado contigo o es algo que se ha despertado, no sé, ahorita que has estado con diferentes emprendimientos y demás? Mm, Creo que es un músculo que toca trabajarlo, como me imagino que todas las otras habilidades, considerando yo esto una habilidad, la curiosidad, pero yo creo que siempre la tuve desde niño. Lo que sí no la tenía era a nivel de negocios. O sea, nunca fui de esos niños que, no sé, que a los 12 años lo que quieren es ganarse una plata y que venden, no sé, limonada en Estados Unidos, ¿no? Típicamente, o cosas de ese estilo. Yo nunca fui ese tipo de persona, pero siempre tuve muchas ganas de viajar, siempre tuve como sueños de mi próximo viaje debería ser este lado, siempre quise hablar idiomas, siempre tuve mucha curiosidad pues de conocer de otras personas y también creo que por eso me fui hacia marketing. Yo empecé con ingeniería informática, pero me alejé de la parte tecnológica y me fui para la parte que me parecía más humana y más creativa y yo creo que ya de ahí venía esa curiosidad como pulsante, creo que era eso. Claro. Y bueno, hoy en día ya unes tanto esas dos pasiones, ¿no? De una manera muy integral. Francisco, yo quisiera preguntarte, ya sabemos que pasas mucho tiempo haciendo este research con clientes también, con tu equipo interno, pero ¿qué te gusta hacer realmente en tu tiempo libre? ¿Cuál dirías que es tu comida favorita o tu ciudad favorita? Cuéntanos un poco más de Sí, ti. qué bueno. Mira, a mí me encanta escuchar podcasts, me encanta historia, entonces yo escucho todos los podcasts posibles de historia, voy hasta el fin con eso. Me encanta leer, yo leo bastante desde siempre también, y leo mucha ficción también, eh, y corro bastante. Antes yo jugaba fútbol, pues, soy portugués y pues no hacemos mucho más en ese país que, que jugar fútbol. Entonces yo jugaba fútbol toda la vida, pero después, nada, enguice, luego ruptura y bueno, entonces ya dejé de eso, entonces yo salgo a correr y me encanta en particular Bogotá en los domingos para correr porque tenemos la ciclovía, ¿no? Las avenidas cerradas, es absolutamente delicioso. Entonces yo corro y escucho podcasts y leo mucho, eso es lo que yo creo que más me representaría. Cuanto a comida favorita, eso va cambiando y va cambiando con hace cuánto no voy a Portugal. Normalmente ese Ok. es lo que hace con que yo prefiero una cosa u otra. Si yo tuviera que elegir apenas un ingrediente, yo iría por el aguacate, que es lo menos portugués que hay, pero amo profundamente el aguacate. Pero si escojo como una comida, como elaborada, etcétera, probablemente sería algo con bacalao al horno, tal vez muy portugués de mi parte, pero ya casi hace, no sé, 9 meses que no voy allá, entonces empieza a sentir falta de los sabores. Entonces yo diría que eso. Ok, claro, muy interesante, muchísimas gracias, Francisco. Y a mí me encantaría saber ahora cuál es ese momento de tu vida donde de pronto tú no veías una salida o que tal vez
tenías alguna expectativa sobre algo y no se dio de la manera en la que esperabas. ¿Cómo fue este proceso y de alguna manera cómo se termina solucionando o cuál es esa historia imposible posible que te gustaría compartirnos en este momento de tu vida? Bien, yo lo estaba pensando como para poder compartir aquí y yo realmente tuve la suerte de nunca haber tenido como problemas, no sé, enfermedades y cosas difíciles a nivel familiar o algo así, que me imagino que mucha gente tiene como una vida menos privilegiada de la que yo he tenido. Pero realmente para poder encontrar algo que puede tener valor para la audiencia, realmente no tengo que ir más lejos de lo que acabo de vivir dentro de mi empresa. Yo tengo una relación, incluso cuando no era emprendedor y trabajaba apenas en diferentes organizaciones, tengo una relación muy identitaria con mi trabajo. Para mí el trabajo no es apenas una cosa que yo hago para conseguir plata, sino que es algo que en lo que yo pongo mucho de mí y no lo hago por sacrificios, sencillamente porque me gusta mucho lo que hago, entonces tengo ese privilegio de trabajar en cosas que me gustan. Y un gran privilegio que yo sentí fue cuando mi socio Marcos me llamó para esta iniciativa de creación de Yerbo, que quería ser la solución para que los trabajadores digitales logren evitar el burnout y logren ser productivos sin quemarse, ¿no? Que es lo que todos queremos hacer. Y entonces teníamos mucho propósito en lo que estábamos haciendo y tenemos mucho propósito en lo que hacemos hoy, pero eso también tiene un lado negativo, que es cuando los negocios no funcionan, te duele mucho más do que cuando es solamente una forma de hacer capital, de generar un ingreso. En este caso, para nosotros era algo que queríamos muchísimo que existiera en el mundo y por eso lo estábamos creando nosotros, porque no lo veíamos. Entonces nosotros creamos en 2020 esta herramienta para la gestión activa del bienestar mental. Entonces no era solamente como hacer un diagnóstico y saber cómo uno se encuentra, sino que la herramienta se ajustaba a dónde estaba uno el día de hoy y te iba tirando sugerencias de acciones que deberías tomar, conversaciones que deberías tener con tus jefes o colaboradores, etc. Entonces nosotros estamos muy enamorados de la idea. Y mucha gente también se sumó a nuestro equipo y a nuestra junta de inversores, etcétera, por sentir como que nuestra misión era tan bonita y tenían tanta ligación, o sea, tenían tanta conexión con ella. Entonces, esto para decir que al año pasado nosotros teníamos cientos de miles de usuarios individuales, tuvimos a lo largo de los años, y teníamos también decenas de empresas que nos contrataran, algunas bastante grandes, Nubank, que ahora también está aquí en Colombia, pero es el neobank más grande de Brasil, digamos, el grueso de los clientes estaba en Estados Unidos, pero casi todas las empresas tecnológicas que ustedes conocen de memoria, en algún momento usaron Yerbo en los últimos 3 años. Pero no logramos crear un negocio. Y eso fue algo que tardó, por cualquier persona que lo hubiera visto desde afuera, que hubiera mirado nuestros resultados, lo hubiera visto inmediatamente, pero cuando nosotros estamos metidos adentro y tan enamorados de la idea, estamos todos los días despertándonos, intentando como alguna solución que permita salir de ahí. Entonces, en el año pasado, en octubre, yo estaba en Brasil, intentando cerrar varios negocios allá en Brasil, y realmente el negocio no estaba avanzando. Yo estaba renovando mi visa acá en Colombia, aunque no estaba acá, pero puse todos los papeles, etcétera. Pero el sistema estaba caído de Migración Colombia, no sé si se acuerdan, pero estaba caído. Y lo que hizo con que básicamente todo se quedara como retrasado, todos los procesos. Mi visa expiraba en noviembre. Entonces yo cuando volví de Brasil a Colombia, me tocó básicamente entrar como turista para no arriesgarme a quedar ilegal. Entonces perdí los últimos 3 años casi de conteo para la residencia, entonces voy a seguir teniendo que sacar visa todos los años. Pero bueno, en ese entonces ni siquiera sabía si me iban a otorgar visa, porque cuando nos otorgan una visa a un extranjero en Colombia, como pasa en casi todos los países, uno tiene que entregar sus extractos bancarios, mostrar que tiene capacidad de mantenerse en un país. Pasa que yo no tengo salario, porque pues la empresa no está funcionando, o sea, no me voy a pagar un salario a mí, voy a pagar a mis colaboradores y eso, ¿no? Entonces, estaba en todo ese estrés, había terminado con mi novia que vivíamos juntos, entonces tampoco sabía muy bien dónde iba a vivir, qué iba a hacer o no. Contrato de arrendamiento también se estaba terminando. Yo no viví en Bogotá casi el año pasado porque estuve en Miami, en Brasil, en Portugal, en Argentina por trabajo, digamos, energética, social, porque estábamos todos metidos en la sala y todos sabíamos la situación y queríamos como apoyarnos mutuamente. Eso me sirvió mucho. Me sirvió mucho, pues, meditar, me sirvió mucho hablar también con un terapeuta para intentar encontrar formas de lidiar con el estrés diario. No se duerme muy bien cuando no hay plata para pagar salarios.
Y, y entonces estábamos en esta etapa y empezamos a ver, o sea, cómo hacemos para que Yerbo funcione, porque es imposible que tanta gente quiera probar Yerbo, que tanta gente haya invertido en Yerbo, Total. como personas individuales invirtieron en Yerbo porque dijeron, yo quiero que esto existe y quiero apoyar. Tiene que haber alguna forma. Entonces empezamos a hablar con muchos consultores, coaches, psicólogos, haciendo investigación y pensando, tal vez por ahí nosotros vamos a poder ayudar. Y lo que nos dimos cuenta es que estábamos de pronto intentando hacer todo solitos cuando ya existe un mercado en donde hay consultores que están llegando a las organizaciones, que están haciendo intervenciones. Hay gente, Manuelita, que está haciendo cursos de bienestar mental, que está hablando con la gente que está llegando a las organizaciones. Entonces dijimos, hablando con esa persona, nos dimos cuenta, nosotros estamos intentando ser el método de gestión de bienestar, la herramienta, la tecnología que permite que las personas accedan a ese método, y además estamos siendo nosotros los que vamos detrás de los usuarios para traerlos para dentro de la organización. Y somos 10 personas. Y yo soy todo el departamento de marketing, ventas, etcétera. No se puede. ¿Por qué no ayudamos a los consultores y a los coaches a que realmente tengan más impacto en lo que ya están haciendo? Porque no veo de qué manera nuestra tecnología, integraciones con Slack, con Calendar, Gmail, capacidad de entregar resultados inmediatos, individuales, grupales, 360, ¿por qué no agrego toda esa tecnología y entiendo qué es lo que les sirve a los consultores y a los coaches? Bueno, estábamos en esas, caos total en Argentina, Argentina campeón del mundo, todos ebrios en ese país durante un mes, y nosotros desesperados intentando como encontrar formas de que el negocio funcione, y en enero nos dimos cuenta de que todos los coaches, todos los consultores usan assessments en su día a día, usan assessments para averiguar cómo se sienten las personas con quienes están trabajando, para definir, este debería ser la intervención, este deberían ser las sesiones que vamos a hacer, sea para mostrar el progreso, el impacto, al inicio, al final, cómo esto funcionó. Bueno, empezamos a hablar con consultores y empezaron a pagar. Y es lo más lindo que pasa como emprendedor, es cuando entras en una llamada sin ninguna expectativa de vender nada, solo quieres como hacer un set, y la persona te dice, bueno, ¿y esto cuánto vale? Y tú, no sé, $500. Y del otro lado, ok, al mes, y tú, bueno, al mes, ok. Entonces, ese tipo de experiencia la he tenido algunas veces felizmente, y es muy, muy enriquecedor. Y nada, entonces logramos salir de ese paso, volví para Bogotá con otra energía, con otras ganas de hacer cosas. Realmente hoy estamos con un negocio que estamos facturando, tuvimos que cerrar el negocio anterior, fue muy duro emocionalmente, sobre todo cerrar, decirle a clientes que acababa de cerrar que no vamos a poder cumplir con el contrato, que tenemos que devolverles la plata porque no vamos más con este producto. Fue muy difícil, pero a la vez logramos dar esta, o sea, virar esta página, voltear esta página. Virar es portugués. Entonces, sí, bueno, pero entonces llegamos a este momento donde pareciera ser que tenemos un negocio interesante, ya recibimos nueva inversión y estamos pues muy ocupados, pero con todas las ganas. Entonces, diría que eso puede haber sido mi historia, así como más imposible que se hizo posible. Qué emocionante, Francisco, totalmente de acuerdo. Lo veo tal cual, lo vivo, se siente mientras tú lo estás contando cada una de las fases en las que estuviste. Y a mí me encantaría que nos contaras un poquito más de, claro, cómo manejaste, nos diste algunos insights de que estuviste como en este contexto que te ayudó mucho con otras personas que estaban viviendo lo mismo en Argentina, que te ayudó a hablar con terapeutas, que te ayudó a hablar, estar meditando, pero cómo realmente logras superar ese día a día de esa frustración de volver, porque son varias partes, ¿no? Si lo dividimos como tú nos lo cuentas, volver a esto donde ya no tienes tu residencia en un país donde habías vivido mucho tiempo, después todo esto que pasa con tu empresa, que también llevas mucho tiempo trabajando y por ese propósito tan lindo, pero te cambian las cosas y al final, bueno, como tu salida de soltar esa energía corriendo con el tema de tu rodilla, ¿cómo logras en el día a día ir superando esa frustración o esos sentimientos y emociones que te generaba? Bueno, la verdad, durante mucho tiempo no lo hice. Ok. Durante mucho tiempo, durante mucho tiempo mi cuerpo se lo tuvo que aguantar todo y me lo hizo saber. Todas mis lesiones, todas mis noches mal dormidas, la falta de energía, etcétera. Todo eso me empezó a dar muy duro. Y realmente, bueno, yo medito hace muchos años, así que eso es algo que he mantenido de manera constante en mi vida y eso me ha ayudado. Pero
ya conozco mis señales. O sea, cuando yo empiezo a no poder concentrarme cuando estoy leyendo un libro, sea un libro de ficción, o sea, un libro que para mí es como lo más, o sea, yo pienso en algo de puro placer, de no hacer nada, de puro ocio, yo pienso en leer. Y cuando no puedo hacerlo, yo ya sé que es algo grave. Es decir, ya estoy llegando a mi límite porque si yo no me puedo concentrar en lo que más me gusta hacer, algo ya no está funcionando bien. Entonces yo sentí eso un par de veces y yo tengo o sea, la ventaja de que nosotros en Yerbo, primero, todos teníamos alguna conciencia de cuestiones psicológicas, pero también teníamos un psicólogo organizacional interno dentro de la empresa que también es Buenísimo. psicólogo clínico y que tiene una capacidad de lectura de todos nosotros que también nos apoyó mucho. Pero yo diría que hubo varias cosas que me ayudaron. Una, pude volver a hacer ejercicio y también me motivé de alguna manera, como no podía correr y era lo único que me gustaba hacer, me motivé con mis amigos en enero, mis amigos en Portugal, que estamos todos por todo el mundo, pero bueno, mis amigos de Portugal, pero que estamos la mitad en Asia, yo acá, gente allá, bueno, en fin. Y básicamente hicimos un desafío en enero de un mes sin comida chatarra, sin alcohol, sin drogas, haciendo ejercicio todos los días, meditando todos los días, leyendo todos los días, aunque sea 10 páginas. Entonces nos pusimos como todas estas reglas sin gaseosas, etcétera. Y el hecho de que fue comunal, que estábamos como todos haciéndolo, a mí me motivó mucho y la verdad, cuando lo haces de manera sostenida en el tiempo, y enero son 31 días, ¿no? No termina nunca. Entonces, cuando lo haces de esa forma, sí logras crear hábitos y el hecho de que yo logré hacerlo y en paralelo logramos encontrar un camino para la empresa, hizo con que yo pudiera llegar ahí. Si no hubiéramos tenido ese camino a la empresa, si yo no hubiera podido, también cuando regresé al final de enero, últimos días de enero, volví a Bogotá, y eso también a mí me ayudó mucho porque, aunque en Argentina tengo la gente del trabajo, gente que quiero muchísimo y que me apoya mucho, en Bogotá tengo una base también de amigos, ¿no? Es diferente, o sea, es que no tienen que ser sobre el trabajo. Y el haber llegado a Bogotá después de esos 3 meses de Argentina, fue nuevamente, fue como ver la luz en el sentido de, estoy en casa, aunque no tenga casa, pero tengo un amigo que me cede su Su apartamento casa. para que yo me quede un tiempo, entonces todas esas cosas, o sea, eso te hace sentir querido y te hace sentir como que tienes una base que te da alguna estabilidad. En paralelo, poder empezar a correr, porque ya pude empezar a correr, también me ayuda mucho. Entonces, es eso, en mi caso fue como realmente sentir que hacía cosas por mí, o sea, no tomar o hacer ejercicio, meditar. Incluso no es solo el acto de meditar, sino que al terminar la meditación, yo me siento bien porque lo hice, porque dije, ok, yo medité hoy, hice algo por mí, no es por nadie más, si medité. Entonces eso me hace sentir mejor. Bueno, no sé si hablé muchas cosas, no sé si fui explícito lo suficiente o si pueda servir a alguien. Yo creo que no hay recetas perfectas, pero a mí me sirvió eso. Si el negocio no hubiera andado, probablemente no hubiese sido de esta forma, no hubiera sido tan rápida mi salida de esta, digamos, de este pozo, de este valle, digamos, en que estaba a nivel emocional. Pero bueno, creo que tenemos que todos también ser comprensivos con nosotros mismos y tener como la misma compasión que muchas veces tenemos con los demás, tenerla con uno mismo. Y yo suelo ser muy duro conmigo, ¿no? Como, ¿por qué no estoy con energía? O hoy no estuve bien, o no dormí bien, entonces me empieza a molestar porque digo, mañana no voy a poder trabajar bien porque no estoy durmiendo bien, entonces duermo menos. Entonces, es parar ese ciclo, parar esa rumiación y lograr como enfocarse. Ejercicio, meditación, lo que le funcione a uno. Pero yo diría, el primer paso es ese, es identificar qué es lo que siente y luego ver cómo puede trabajarlo. Francisco, ¿y en algún momento cuando viste esto de tu empresa que ya no tenían los recursos suficientes que se necesitaban para seguir, hubo algún tipo de guía o digamos este plan que de alguna manera surgió hablando con Mm. otros consultores y lo que tú nos dices como de esa sorpresa dentro de la reunión que al final vieron que había otro producto? ¿Existió algún tipo de guía o ayuda más allá que te guiara, valga la redundancia, como hacia esa nueva salida, esa nueva solución? Yo no creo que haya o sea, no tuvimos necesariamente un guía, tuvimos mucha gente que nos ayudó, mucha Ok. gente que nos ayudó. O sea, la comunidad emprendedora en ese sentido suele ser muy amiga de los demás cuando demuestran vulnerabilidad. Entonces, la comunidad emprendedora suele ser muy solidaria en los momentos difíciles cuando la persona demuestra vulnerabilidad. Eso sí es importante.
porque hay una idea de que todos tenemos que tener siempre una capa, como si estuviéramos permanentemente en entrevista con CNN y tuviéramos que decir que somos el negocio más exitoso de la historia. Y no, hay que hablar y hay que entender que 9 de cada 10 startups se quiebran, fallan, y no las vemos, y no les damos, no, entonces es muy importante eso, y yo creo que cuando hablamos con emprendedores, tú eres emprendedora, cuando yo te cuento mi historia, cuando tú me cuentas tu historia, nosotros entendemos, y todos sabemos también que muchas veces que tiene éxito por una cuestión de suerte. Entonces, habiendo dicho eso, mucha gente nos apoyó, intentó ayudarnos, nos ofreció su tiempo, nos ofreció sus ideas, pero no necesariamente, o sea, yo creo que hay cosas que el camino se hace caminando, ¿no? Y tenemos que ser nosotros que lo hacemos. Entonces, de alguna forma, tuvimos esa suerte de que llegó el momento de que vimos una posibilidad de negocio mientras todavía estamos vivos. Podría haber surgido la idea un mes después de habernos quebrado, Claro. y la historia sería diferente. Entonces, mucha gente nos apoyó, mucha gente nos dio la mano. Usamos algunos frameworks como de descubierta para intentar como hacer lluvia de ideas y para las investigaciones de usuario, pero no hubo necesariamente un Yoda que llegó y que nos llevó, no. Ok, claro. Y bueno, Francisco, ya para cerrar este episodio, si tú tuvieras que escoger un único hack para decirle a las personas que nos pueden estar oyendo o viendo en este momento, que puedan atravesar algo similar, no necesariamente la misma situación, pero sobre todo como esos sentimientos de vulnerabilidad que tú nos cuentas, como ese vacío o esa frustración de alguna manera, que puedan estar viviendo algo similar, ¿qué les dirías? ¿O qué te hubieras dicho tú a ese Francisco de atrás de esa herramienta esencial para continuar, para seguir haciendo ese camino que se hace caminando, como lo dices tú, y que le pueda ayudar? Buena pregunta. Yo creo que la vulnerabilidad es probablemente un buen tema. De pronto me lo estoy acordando por recency bias porque acabo de decirlo, pero vulnerabilidad, yo creo que si nosotros buscamos la ayuda de los demás y somos vulnerables, explicamos lo que realmente estamos sintiendo y problemas que estamos encontrando, las personas suelen ser bastante mejores de lo que uno puede pensar, sobre todo si uno se enfoca apenas en lo que ve en redes sociales o en periódicos. La gente quiere ayudar y eso sobre todo el que se demuestra vulnerable. Ahora, para muchas veces poder mostrar esa vulnerabilidad y saber cómo describirla, es importante el autoconocimiento. Entonces, yo diría que hay que conocerse primero y después hay que demostrar esa vulnerabilidad con personas que nos puedan ayudar. No es también salir a la calle diciendo que la vida está muy mala. Pero si busco otro emprendedor y le digo qué está pasando, probablemente te va a ayudar. Entonces yo diría que primero el autoconocimiento. Descubran realmente qué está pasando, no solo con sus empresas, pero también con uno mismo, cuando los problemas no tienen que ser empresariales, pero con uno mismo. Entonces, por eso también nosotros construimos los assessments, por eso construimos el Burnout Index, porque mucha gente usa estoy cansado, fatiga y burnout como si fuesen sinónimos, no lo son. Es importante como uno realmente poder, si hubo cosas que yo desarrollé mucho en esta experiencia increíble de trabajar con la gente de Yerbo, que es la mejor que puedo haber, es realmente que ahora yo tengo lenguaje que puedo utilizar para describir lo que estoy sintiendo. Y creo que ese es el primer paso. Desde que descubrimos lenguaje, nos desarrollamos como Homo sapiens, como de una forma asombrosa, y creo que hay que aprovecharlo. Entonces, pongamos nombre a lo que estamos sintiendo, primera fase de autoconocimiento, y después busquemos ayuda social, porque yo creo que es la forma de evolucionar. Qué bien, muchísimas gracias y sobre todo por resumirlo así de explícito. Gracias, Francisco, por todo esto que nos compartes. No sé si hay algo más que quieras contarle o decirle a las personas que nos están viendo, que nos pueden estar escuchando en este momento. No, bueno, que desea, no sé cuándo saldrá este podcast. Espero que Benfica haya ganado en la Champions League porque va a jugar contra el Inter. No, mentira. Digo, creo que sería bueno compartir con la audiencia algunas de las herramientas que tenemos de autoanálisis, de autoconocimiento, como el Burnout Index, que es el primero que creamos, pero tenemos variaciones de ese para emprendedores específicamente, tenemos variación para estudiantes de Burnout Index, pero también tenemos que esa con Platzi, la anterior creamos con Business Insider, pero también tenemos otras herramientas que yo creo que pueden ayudar. Las personas que quieran tomarlas son gratuitas, no te pide correo, no te pide nada, no hay ninguna información, es solo para entregar valor a la persona, y entonces feliz de poder compartir eso también con la gente y ojalá les pueda servir de algo.
Claro que sí, buenísimo. Acá les dejamos el link para que puedan acceder a esto y sobre todo que puedan utilizar esta primera herramienta como primer paso al consejo o hack que nos da Francisco de generar ese autoconocimiento para ya después poderse mostrar vulnerable poniéndole nombre a ese sentimiento que están teniendo. Así que muchísimas gracias, esperamos que les haya servido de algo esta conversación y esta experiencia, pues de la experiencia de uno podemos ayudarnos y nos sirve a todos. Nos vemos muy pronto en próximos capítulos, mil gracias. Gracias por llegar hasta acá, espero te haya llenado de inspiración y optimismo. Si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales como Grateful Mind. Suscríbete para recibir semanalmente nuevo contenido y compártelo para que así podamos generar un mayor bienestar para todos.